¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Sofismo con Sentido. Así es. Estoy aquí con Javi, como pinche siempre, no sé si es una novedad. No es una novedad. La ya realidad. qué hueva, ¿no? Miren, es cierto, güey, ¿cómo estás? Cervecita sin alcohol, güey, para empezar bien. Que traigan Sí. unos pinches cacahuatitos. ¿Sin tomar ya o qué? Pues ya un mesecito para bajarle a la panza. Y pues por un tema de salud y detox ahí que... Y pues por voluntad propia, ¿no? Cada quien, Exacto. no pasa nada. Pues nada, el día de hoy vamos a hablar de... Sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema ahí un poquito controversial, para algunos a lo mejor no conocido, para otros muy conocido, dependiendo el segmento que nos vea de público y de audiencia que haya pasado por este tipo de temas y que los conocen a lo mejor porque han estado en algún colegio, porque han ido de misiones, porque bla, 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 ¿no? Digo, seguramente ustedes ya lo vieron en el título del video, pero pues básicamente para darles un poco de contexto, bueno, sobre el tema se los va a dar Javi, pero lo que quiero que entiendan es la dinámica que va a haber. Casi que yo voy a ser el entrevistador aquí y aquí mi hermano va a estar contestando bastantes preguntas. Por si les caga su voz, pues ya se la pelaron, ¿no? Básicamente. Pero básicamente, pues yo creo que eso es un tema que sí te va a tocar en este tema de realidades. Realidades porque pudo haber estado en un segmento realidades. Más allá de lo incierto. Nada más por el tema de podrías, fe, ¿no? Para jalarle un poquito por la fe y también porque pues pero hasta vamos a hablar más de la parte diplomática. Más diplomática y política del tema, ¿no? Pues sí, la Legión de Cristo y la Iglesia y para los que no conocen a los legionarios de Cristo, pues son aquellos que se peinan igualito que yo, cabrón. O sea, rayita hacia la derecha, la chingada. Tal vez un poquito más cortito, ¿no? Un poquito más corto porque casquete pues, la corto, patilla, les encanta, papá, pues. güey. Digo, si no te molesta, me gustaría empezar con que nos contaras un poquito. ¿Quieres empezar con tu experiencia en la Legión o más bien quieres dar como un panorama para que todos sepan sobre cómo se maneja la iglesia, las congregaciones, qué son las congregaciones? Yo creo que sí, un poquito de contexto para aquellas personas que no tienen conocimiento más o menos de cómo funciona ad intra, al interior como institución la iglesia, porque digámoslo así, la iglesia pues está en un estado libre y soberano que es el Vaticano, que está reconocido por la ONU, yo te voy a decir algo, güey, hay mucha gente que tiene muchísimas, tal vez, dudas, güey, sobre cómo funciona, como organismo la iglesia, ¿no? Así es. Porque, más por ese morbo de que se dejan, a ver si no me crucifican, güey, pero guiar como borregos por todas estas noticias que son bombazos, güey, de amarillismo, güey, ¿no? Que sí son ciertas, muchas sí son ciertas, del güey. Padrecito de parroquia. Nadie los está, que se anda chingando las arcas de la... sí, güey, ¿no? De la parroquia de ahí de San Ildefonso, allá en Tecatepic. Que dame un gancito y préstame otras, ¿no? Y que pinches camionetotas y las pobres señoras y los fieles ahí con su chal y su bebé apenas manteniéndolos y la chingada, ¿no? Claro. Ese es un hecho, la iglesia es un tema como la política, como, o sea, en sí el tema crudo y duro de la iglesia siempre es un tema de incongruencia entre la fe, lo que se da del evangelio y Jesucristo hacia Mira, ¿por qué no empezamos por ahí? Como por eso, ¿no? ¿De dónde viene la iglesia? La iglesia, pues el término iglesia es eclesia, que es del griego, que es latín, de las, ¿cómo se llama? Raíces grecolatinas y significa pues comunidad. Eso es lisa y llanamente. Una comunidad, pero evidentemente pues en el evangelio se habla de que cuando está Pedro, que es uno de los discípulos de Jesús, que le dice, sobre esta piedra edificaré pues mi iglesia, casi mi comunidad. ¿El primer papa, tengo entendido? El primer papa, que es Pedro, ¿no? Entonces, esas palabras textuales las toma la iglesia para formar una institución y a su vez darle una cabeza, que en este caso pues es el papa. Y pues ya, para hacerlo más rápido, un poquito más dinámico, les voy a explicar más o menos cómo está la iglesia. Está la iglesia y vamos a dividirlo para que ustedes lo entiendan entre Estado como
Iglesia-Estado como institución, como si fuera aquí, por ejemplo, el Estado mexicano y está el presidente y están las secretarías de gobierno, pues Esto así. lo formó, o sea, no vino de que Jesús dijo, y formen la iglesia, no. Viene de una civilización que... Por eso, sí, justo. Que fueron discípulos y después... Los primeros 12 discípulos después como lo comenta el Evangelio, que entre ellos Pedro, Juan, bla, 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 y luego a una posterioridad, San Pablo, etcétera, etcétera, que también fue ahí contemporáneo de Pedro, al final formaron varias comunidades después de que Jesucristo, resucita, ¿no? Porque, pues, el mensaje de la iglesia es que si Jesucristo no hubiera resucitado, pues, ¿para qué chingados estamos aquí, cabrón? Claro. El mensaje de esperanza es eso. Pero cuando resucita y le empiezan a decir a todos los demás, oye, ¿sabes qué? Jesucristo tal, y da este mensaje y no sé qué, tal. La prueba más grande de un milagro, ¿no? Exacto. Que haya resucitado. Porque aparecer peces, pues, un mago lo puede hacer. Lo que tú quieras, güey. No, puede ilusionismo. Hacer pero la resurrección le viene a dar sentido a la vida porque se supone que Él es el Salvador. Bueno, totalmente. Entonces, ¿por qué se da la iglesia? Por la tradición. La tradición de la iglesia es lo más grande que tiene la iglesia, además de dogmática que van haciendo los papas y las cabezas que justamente vienen de discípulos o de seguidores de Cristo, ¿no? Y justamente esa parte del evangelio que es, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi nombre, tal, quiere decir como, ahí lo tomaron, podría decirse como pretexto para decir, güey, este movimiento tiene que tener alcance, y para tener alcance debe tener una estructura, porque si no hay estructura, pues te vienes abajo. Porque un día va a aparecer otro cabrón que dice, no, es que yo sí estuve con Jesús, y otro va a decir, no, es que yo digo que no sé, si meditas sobre la naturaleza también llegas a Dios, etcétera, etcétera. Tenía que tener una cabeza, un fundamento, una consistencia, una teoría del caso fundamental para poderla esparcir a los demás y difuminar a los demás, ¿no? O sea, difundir, perdón. Por eso se crea el Papa y se crean a través está la estructura de Papa, cardenales, bueno, la curia romana, cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes. Que eso es como la parte diocesana, como la parte de lo que decíamos, el Estado, por ejemplo, aquí en México está el presidente y tiene su parte pública, los secretarios de gobernación, etcétera, etcétera. Y las partes privadas que las forman las empresas, ¿no? Pues vamos a decir que las congregaciones religiosas, para ponerlo así, son las empresas privadas. Vamos a ponerlo así, güey, para que no se haya tanto revuelo, como aquí, ¿no? Un ejemplo. En cuanto del Estado. ¿Del Estado? Pues las empresas privadas, güey, no sé, Grupo Carso, chingada y media, que al final son, aunque sean empresas privadas, son ¿cómo se llama? Grupos detentadores de poder que al final influyen en las decisiones del gobierno. ¿Estás de acuerdo? O sea, al final, si el IMSS sube o baja la economía, también influye porque tienen correlación social entre el presidente y muchas cosas, ¿no? O sea, todos sabemos cómo funciona un país, güey. O sea, las decisiones son tomadas también por gente, güey. Factores reales de poder, así se les denomina, güey. Son reales de poder porque, pues, al final, por ejemplo, el pueblo, la gente de menos escasez o de dinero también influye en las decisiones, pero totalmente. Eso ahora, es lo que quería decir, ¿no? Las congregaciones religiosas, los legionarios de Cristo, los jesuitas, los salesianos, los lasallistas, etcétera, etcétera, digamos que son la parte privada. Un sacerdote que estuvo en la parte pública, en los diocesanos, llegó un día, le iluminó Dios, por decirlo de una forma, y le dice, oye, güey, tienes que formar un grupo que tenga un carisma, y ese carisma es la pobreza, güey. Porque Jesucristo era pobre, y así, ayudó a muchos a crecer espiritualmente y la humildad, la obediencia. La humildad, la obediencia, que son virtudes que elevan la conciencia humana y por lo tanto nos dan un sentido de vida y por lo tanto muchas cosas más. Nos hacen plenos para ser felices, ese es un hecho. Ahora bien, los legionarios de Cristo, en este caso, su carisma, para Marcial Maciel, fue la caridad, o sea, el amor, ¿no? Esa es la caridad, un legionario de Cristo. Y además, pues evidentemente que todos les decían los millonarios de Cristo, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí. Que eso es lo que quería llegar, que esa es yo creo que la pregunta del millón, güey. ¿Por qué los millonarios de Cristo? Pues porque son gente que pues fundó pues el Cumbres, el Colegio Cumbres, que todos no tenemos que tener dos dedos de frente para saber que es uno de los colegios un poquito más elitistas en nuestro país. El Highlands, el Oxford, variedad, sin fin, ¿no? Y entre ellas pues la Universidad de Estudios Superiores, que es la Anáhuac. Eso es en sí para ya darle el contexto, pero... Ok, no, pues
yo te quería preguntar justo, ¿quién es, si quieres ya pasamos un poquito directo para eso, ¿quién es Marcial Maciel? Marcial Maciel es el fundador de los Legionarios de Cristo. Toda congregación religiosa, que digámoslo así como dijimos, es como la parte privada de la iglesia, en este caso los franciscanos, San Francisco de Asís, en este caso las hermanas de la caridad, pues Madre Teresa de Calcuta, ¿sí me explico? Casi todos tenían la tendencia de que todos los fundadores fueran santos. En este caso, pues es la excepción, ¿no? Bueno, no la excepción, y lo digo no como mal pedo, pero pues la neta es que pues todos sabemos que hubo un escándalo, y que pues Marcial Maciel nace en 1900, no me acuerdo cuándo nace, pero funda la Legión en 1941. Ok, ya hace bastante tiempo, hace 60, 80 años. Para esto ya está, bueno, ya pasó falleció. otra vez, ya falleció, ¿no? Te iba a preguntar igual, o sea, este valor o carisma, como le llamas tú, de la obediencia, que hasta muchas veces internamente tú que perteneciste a este grupo, ¿cómo explicarías el por qué es importante la obediencia y te costó o no y por qué es bueno o no sé si llamarlo bueno, pero por qué es eficiente o por qué... O porque es uno de los valores ¿Qué repercusiones buenas tiene la obediencia, güey, como tal, dentro de esta institución, güey? No solo dentro de la institución, creo que es una virtud que se aplaude dentro de la iglesia como tal, en el sentido de todos los obispos obedecen a sus cardenales, a sus arzobispos, y a su vez los arzobispos a los cardenales, y así hasta el Papa, ¿no? Y el Papa, que es la cabeza de Cristo, por ejemplo, mande, oye, haz esto, haz el otro, se tiene que ver desde un espíritu de obediencia. ¿Por qué? Yo creo que es una necesidad desde el punto de vista, desde quien ve como espectador de fiel, o sea, de un fiel de la iglesia de a pie. ¿Discípulo? Una persona que va a la iglesia y nada más, pero no conoce, no es apegado a la legión, no es apegado a una congregación, no es apegado a un movimiento. Una persona que va a la iglesia y a veces va un domingo o algo así, visto desde una persona transeúnte, quien sea, que camina, se mueve y come, literal. La obediencia es importante en cualquier institución. Creyente. Como en el creyente, pero en las instituciones humanas. Es decir, el gobierno, güey, ¿cómo el presidente puede decirle al gobernador, oye, hay que hacer esto, o un gobernador a su presidente municipal, a través de las funciones que le da una ley, una constitución, una normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, también hay dinero de por medio, ¿no? O sea, hay muchas cosas de por medio que tienes un sueldo, debes tal, le debes obediencia tal, porque hay unas normas establecidas por el hombre. Hoy, cómo se vivía adentro, eso viéndolo como alguien de que, ay, güey, pues obviamente tienen que obedecer, pero es que si no se obedecieran, no habría una estructura, no habría un organismo, todos estarían diciendo pendejadas, ¿no? O sea, decir güey, un día llega un padre y dice, no, es que la virgen no era virgen, y la chingada, pues no mames, ¿sí me explicó, güey? Sí, no. La obediencia. Yo me refiero más a esto de que me imagino que en algún momento, no sé, güey, te pidieron algo que para ti se te hizo absurdo, güey. No sé, que me cuentes una experiencia en la que hayas sentido como de que esta impotencia y que, ¿por qué tengo que obedecer este tipo de cosas, güey? Es que justo... Pero te frustra, ¿no? De cierta manera. Claro. Nadie es perfecto y todos caemos en esto de, güey, ¿por qué tengo que hacerlo? Sí, el cuestionar todo mandato de cualquier persona. Si puedes compartir una experiencia sobre algo que se te haya hecho absurdo, güey, de por qué obedecer, güey. Pues mira, yo lo veo de esta forma, y para los que no tienen contexto, yo fui legionario de Cristo, o sea, yo estuve 5 años de religioso en la Legión de Cristo, y por eso estoy contando desde mi experiencia. ¿Cómo lo veo yo? Una cosa así que digas, o sea, por ejemplo, hermano, pues haga esto, ¿no? O sea, todos teníamos labores en la casa de que, güey, uno se encargaba de la cocina, de la despensa para poder cocinar para los demás hermanos, otros se encargaban de los jardines, todos tenían una función. Entonces, tú vete y casi limpia los baños con un cepillo, güey. O sea, tipo el ejército, estoy mamando, ¿no? Pero haga esto, haga el otro, no sé qué. Sí, soldados de Cristo, al final del día. Soldados de Cristo, legionarios de Cristo. Que es el mensaje que quieren dar, ¿no? Al final, siempre porte, siempre todo. O sea, es algo que la verdad a mí me aportó muchísimo en mi vida de hábitos, cabrón. O sea, la Legión, mis respetos para eso, güey. Entonces, la obediencia yo sí la veo como una virtud que te da orden en un caos, que el mundo está lleno de caos, güey. Siempre está lleno de caos, güey. El orden es importante. El orden es muy importante para poder llegar a un fin. No quiere decir que siempre vas a llegar al objeto al que tú te preconcebías que ibas a llegar siguiendo ese orden. Pero si es que vas a llegar, puede que llegues más rápido, puede que llegues de una manera más eficaz, güey, ¿no? Exacto. Más eficiente. Yo creo que eso es para cualquier institución, como dijimos. Cualquier institución humana tiene que seguir unas reglas. Pero aquí el hecho es que tú la obediencia la veas desde una perspectiva de fe. Mi superior
fue Pero por eso hay que tener mucha humildad, ¿no? Hay que tener mucha humildad, porque mi superior es Dios, o sea, es el representante de Dios en la, casi, ¿no? O sea, Dios me está diciendo que a través, la voluntad del superior es la voluntad que Dios quiere hoy de mí. Por ejemplo, yo ya tenía planeado, pues no sé, con mis hermanos de, güey, vamos a organizar unas misiones, no sé qué, ibas con tal, y tu apostolado era en el irlandés, y tenías una copa, no sé, para los que conocen la Legión, la Copa Regnum Christi o de fútbol o el torneo de la amistad, y a lo mejor te dicen, ¿sabe qué, hermano? Se tiene que quedar porque tiene que ayudarle al padre no sé qué, pues a limpiar la sacristía, cabrón. Una madre así, güey. Que dices, no seas mamón, güey. Yo lo estaba, porque como humano dices, güey, yo quería ir, güey, yo lo organicé, yo me la pasé chingón, tal, no sé qué. ¿Sí me explicó? Claro. Quédate y a limpiar ahí, órale. Y en ese momento dices, ¿por qué? No, ¿por qué, güey? O sea, no mames, pero... Y mientras madres para adentro, claro, mientras madres. Entonces, como vida de religioso consagrado, sí dices, güey, pues lo tengo que ver desde la fe, ¿no? Si Dios quiere que esté aquí, güey, es por algo, ¿no? Y eso me va a purificar y me va a ayudar y me va a hoy no lo entiendo, mañana lo entenderé, hoy no lo entiendo. Así. Claro. Y tú lo ves, por eso hasta salió la película esa de Obediencia Perfecta, ¿no? Porque era como decían que la obediencia es ciega, ¿no? Hasta que llegaban los legionarios a imponer, pero no solo los legionarios, es en todo, en toda la iglesia, que los legionarios llegaban a todas imponer, las congregaciones, todas las congregaciones y también los padres diocesanos llegaban a imponer una obediencia ciega. O sea, de hermano, vaya y flagélese y dese 10 putazos para decir que... Digo, eso no te dijeron. No, creo que no, estoy poniendo un ejemplo extremo. No es que no vayan a pensar. No, estoy bromeando, pero a lo que voy, por ejemplo, me regalaran mis papás, porque ya no dependes de tus papás económicamente, pero por ejemplo, llegaban tus papás y llegaban, yo tenía una visita al año en el noviciado, y luego 2 visitas al año ya en religioso, no me acuerdo cómo se manejaban, no recuerdo bien, y me regalaban unos zapatos o un suéter, o algo, ¿no? Para vestir. Y el padre te decía, pues está muy bien, hermano, qué padre que se lo regalaron, pero pues el hermano de su derecha, Juanito Pérez, la verdad es que ya no tiene zapatos y pues lo necesita más que usted. Pues no mames, te ardías, cabrón. Claramente decías, verga, es que si yo lo veo humanamente, dices, ¿qué chingados hago aquí? Pero yo creo que las personas que estaban ahí es por un espíritu de fe que tenían, de decir, güey, pues esto me ayuda también a seguir la voluntad de Dios. A lo mejor, pues sí, güey, yo veo en mi superior la voluntad de Dios, ni pedo. Pero desde la fe el que sea la fe así, no quiere decir que no sea cuestionable. Eso sí se lo mencionan los padres. Es decir, güey, ¿sabes qué, cabrón? La neta, no tienes que decir sí a todo. Hay veces que tienes que preguntar, güey, padre, ¿pero por qué? ¿Por qué tal? Porque no lo entiendo. Y ya te lo explicaban, ¿sabes? Tampoco es como de se hace así. O sea, pero no es como los papás con los niños chiquitos que algún día lo entenderás o no, sí tenía un motivo y una razón. O sea, sí lo podías explicar y eso lo hacía más humano. Sí había una formación humana, porque los legionarios tenían esa parte justamente de la formación humana que luego más bien de la formación espiritual y humana que luego se veía materializada en tu día a día. Pero primero humana y después espiritual. Si tú no creces humanamente, no puedes tener una formación espiritual, güey. Primero las bases y después ya la contemplación de Dios en el camino, güey. O sea, ya algo más elevado de si es por esto y veo un mensaje o cosas así, ¿no? Que eso se privaba mucho en la Legión porque había unos hermanos de, no, es que sí sentí fuego y la Legión era como más ortodoxa, como de, más bien conservadora, así de, güey, no te vas por ahí, güey. Luego hay gente que dice cosas y ¿por qué? Porque cuidaban que el otro diga, no, es que me pidieron formar otra congregación, una mamada así, pues no, cabrón, ¿sabes? Sí. Por eso como que los controlaban, güey. Pero bueno, ya pasando al tema justo que yo creo que es bueno, si quieres hacer la pregunta. Tengo un par de preguntas todavía, ¿es cierto que los legionarios están, o sea, tú crees que es cierto que están preparados para muchas cosas en la vida, güey, independientemente si dejan la congregación, güey, o sea, más bien si dejan de ser sacerdotes, bueno, religiosos, porque que están formando para ser sacerdotes, fuera de que sean, es cierto que están preparados para todo, porque no es ningún secreto que, pues, les enseñan a jugar muchos deportes, güey, a hablar con mucha diplomacia, incluso saben lenguas muertas, cabrón, que, claro, pues, obviamente sirve para ¿cómo se llaman estas madres? Etimología, güey. Que ni siquiera las usan los doctores, cabrón, y los herbolarios. No, pero te sirve, imagínate, estás leyendo un libro, güey. Uno que apenas lee un libro cada pinche 6 meses, cabrón. Y de repente dices, güey, es que mi vocabulario, güey, la chinga. Dices, es que esta palabra no la conozco. Pero más o menos por etimología, güey. Sí, por el latín dices, va por acá. Va por acá, ¿no? Sí, y también por entonces, ¿tú sí crees que están listos para cualquier cosa que les pueda deparar? Digo, en lo profesional, lo personal. En caso de que se salgan, ¿dices? Sí. Bueno, yo creo, güey. ¿Que es la mejor formación la de los legionarios? ¿Tú sí crees?
No sé si hoy en día sea la mejor formación, pero yo creo que es una de las mejores, porque la Legión de Cristo, evidentemente, como ustedes saben, pues no... A ver, yo como legionario nunca supe de qué vivíamos, o sea, tampoco nos metíamos, yo duré 5 años, o sea, la formación es de 15 años. Pero todo legionario sabe barrer, todo legionario sabe trapear. Claro, güey. Hasta sembrar un árbol, No, todo, güey. jardinería, güey, no sé. Todo. Es que te enseñan una formación tan completa que los legionarios decían era como mente sana, cuerpo sano, y siempre la formación era integral. Y de hecho en la náhuatl sigue siendo así. Cuando tú llegas como universitario te dicen líder de acción positiva y tu formación tiene que ser integral. Sí, hasta me acuerdo ahorita, si me permites, o sea, los padres que menos les gustaba el fútbol, güey, Le echaban ganitas y metían unos zarpazos buenos, güey. ¿Qué onda, güey? O sea, con todo el punch que le meten, güey, neta, son grandes deportistas, güey. Claro. ¿No? Entonces, al final del día... Más bien como Jesús, dicen, oye, tienes que echar tu partidito de fútbol. Oye, pues es que no me gusta, pues ni pedo. Y el güey, no, me lo aviento. chingo. Es que eso es parte también de la obediencia. Que Pero es lo les que gusta ganar, eso sí. Sí, porque claro, cuando no, ganan totalmente. es eso, Claro, güey. no, Porque 100%. tienen mucha garra, güey, mucho espíritu, güey. Sí, 100%. Y le meten y dicen, bueno, pues lo voy a ver por la parte de la fe, güey. De que por algo y va a tener un buen fin, güey. Voy a jalar a No, de hecho, güey, cuando tú fuiste a la náhuatl del Sur conmigo. hace poco, sí, pero jugamos con unos y el padre hizo la oración antes de jugar y la chingada y bueno, que ganemos todos. Porque les mama, o sea, pero claro. luego se ardían, aquí güey, viene, también. claro, Luego hay algunos. padres que se arden, güey, cuando van perdiendo. Es que siguen siendo humanos, güey. Claro. Ese es el hecho. Luego te dan unos balonazos, güey, neta, así de Pero que... contestando tu pregunta, para no desviarnos, güey, si te ponen unos sellos bien cabrones. Sí, si no te llegaban con el leño, güey, acá de que huevos, güey, mínimo un balonzazo, güey, acá en la gente. ¡Uy, cabrón! Ah, perdón. Sí, son muy apasionados, güey. La neta, en lo que hacen son apasionados y yo también fui apasionado. A ver, ya vamos a pasar a algo un poquito más fuerte, güey. Pero nomás no he contestado la pregunta, güey. Ya me contestaste con todo, güey. Están muy preparados, ¿no? O... Sí, son 15 años de preparación, güey. Tienen que tener en cuenta que literal son 4 años de teología, güey, 4 años de filosofía, güey, etcétera, etcétera, y 2 de humanidades y otras cosas más. O sea, es un chingo de formación. Claro que están preparados. Lo único que sí yo creo que no estamos preparados para la gente que salimos es salir al mundo y tener las relaciones sociales que antes tenías. Porque sales, güey, y obviamente pues no tenías... A ver, eres religioso, voto de pobreza, castidad, obediencia, sales y dices, güey, ¿cómo me desenvuelvo con una niña? O ¿cómo me desenvuelvo en una empresa? Porque al final sí tienes que volver a estudiar una carrera para poder saber desenvolverte hasta para presentar un currículum, güey. Claro. Porque independientemente de que tengas esa fluidez o ese don de gentes, porque te lo dio la Legión, porque sabes hablar diplomáticamente, porque eres un chingón, lo que tú quieras, lo que sea, tienes que saber salir al mundo y todas las cosas, la formación pues no empata con el mundo que se vive afuera. Es lo único. Pero bueno. Sí. Bueno, ¿tú por qué crees que internamente no se les informó nada sobre el caso Maciel en aquella época? O sea, más allá de que un caos o algo así, ¿crees tú que ellos pensaban que no iban a poder soportar la noticia y que iba a formar un caos interno o algo? ¿Y que iban a perder la fe o...? No solo lo pensaban, lo preveían. O sea, ese es un hecho. Digo, pero si tú crees en Dios, güey, no tienes por qué... Claro, a ver... Es como si mañana te dicen todo lo que te enseñaron tus papás, pues no, güey, no era cierto, güey. Estamos hablando justo, y me voy a ir rápido en esta, claro que lo preveían, claro que lo veían, o más bien sí es cierto. Y no nada más fue la Legión, güey, la iglesia, o sea, Juan Pablo II, era muy apegado y muy allegado, y me atrevo a decir que tenía, una relación muy afana a Marcial Maciel, por todo lo que aportaba la obra de la Legión de Cristo a la iglesia. En ese entonces, en los 90 y en los 80s. Y en los 2000. Y en los 2000. Porque claro que generaba cierto dinero, claro. Yo ahí no lo podemos tapar. Pilar claro económico que importante, güey. Es un pilar económico importante dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Marcial Maciel fue el fundador más joven a sus 20 años, al final. Y además llevó a muchos bienhechores que les vendía el sueño de que formaba gente para poder difundir la fe de una manera más preparada, que ya se había perdido hace mucho, güey. Qué padre otro diferente, diverso, al que haya diferente a la Legión conoces que esté tan preparado como un legionario de Cristo, güey. La neta. Yo, la verdad, no, pero tampoco conozco muchas congregaciones. O sea, sí las conozco, sí. Los sí. del Opus Dei. No te voy a mentir, sí, las que están aquí en México, el Opus Dei, güey, los lasallistas, güey, franciscanos. ¿no? Pero a lo que voy es, no nada más es jesuitas. No nada más es la preparación intelectual, sino lo que llegaban a hacer con su preparación intelectual. Ellos eran literal una máquina, güey, de disuasión, más bien de persuasión, perdón por decirlo así, a lo mejor hasta suena fuerte, pero para la gente que de las más altas esferas del poder y que luego ellos
habiendo conquistado la fe de la pirámide social, hablando adquisitivamente, ellos creían que para abajo iba a haber más difusión, ¿sí me explicó? Entonces, primero le doy ese empuje, ese apalancamiento a la fe dentro de las ramas más de la esfera social más pudiente, para poder después bajar y después llegar a todos con más facilidad. No por algo, una vez al año había megamisiones y eran en pueblos muy pobres, raquíticos, güey, sí, formalmente. Sí. Entonces, a lo que voy es, y esas eran a veces subsidiadas, o algunas apostolados, como se diga el Teletón. También Chovy Landeros era amigo de Maciel, güey, de ahí salió el Teletón, cabrón. Mucha gente no sabría esta historia, pero la cuento, o sea, de ahí salió, él salió de la Náhuac y del movimiento Regnum Christi, lo propuso y de ahí salió, güey. ¿Por qué? Porque hubo un incentivo de un legionario que le dijo, güey, hay que hacer cosas grandes, hay que ayudar a la gente, porque la manera del apostolado legionario es, güey, hay colegios, hay una madre que se llama Soñar Despierto, Doctor Sonrisas, güey, un chingo de apostolados, güey, que son más mega masivos, güey, que dices, cabrón, ¿cómo chingados puedes llegar a tanto, güey? Doctor Sonrisas era ir a hospitales, güey, vestirte de payaso y ser a los niños ya de cáncer, de enfermedad terminal, ayudarles a pasar un mejor Son muy buenos para las relaciones públicas, la verdad. Muy cabrón, güey. Entonces, la pregunta es justamente, ¿por qué no se dio a conocer la noticia? Porque si hubiera sido, no digo que un cisma para la iglesia, pero si destapabas el de Maciel, destapabas todos los que venían para atrás. Y Joseph Ratzinger, que era el encargado. No, se venía para abajo la iglesia a lo mejor. Un cisma, podría conocer un cisma, que ha habido dos en una avalancha, ¿no? De la iglesia. Un cisma es que es un movimiento, o sea, que ya puede acabarse la iglesia, o sea, como tal, eso es un cisma de una bola de nieve que va creciendo. Si destapabas Maciel, que era una persona muy emblemática, muy poderosa, digamos de cierta forma, destapabas ciento y tantos abusos que hubo y que Joseph Ratzinger... Es lo que te iba a preguntar. Justo, a ver si ¿cómo? Bueno, esto fue una pregunta de la producción, güey. Y para los que no conocen también justo el caso Maciel, sirve esta pregunta, güey. ¿Cómo se filtran los casos de abuso y cuáles son las repercusiones? ¿Quién las pone, güey? ¿Quién las imparte, güey? Todo esto, güey. Pues no es que se filtre el caso Maciel. No, pero no. Todos los casos de abuso. O sea, ¿cómo se filtran? Va alguien y denuncia, alguien tiene que... Bueno, para poner en contexto legal el y caso dentro Maciel, de la iglesia. porque nadie sabe qué es el caso Maciel, güey. El caso Maciel es eso, güey. El director general de los Legionarios de Cristo, que es en este caso Marcial Maciel, güey, de Cotija de la Paz, Michoacán, para dejar el dato, cabrones, al ser muy allegado al Papa Juan Pablo II, güey, literal, no lo protegía él directamente, pero claro que le ayudaba. Y el secretario de Estado en ese entonces, que se llama el cardenal Angelo Sodano de la Curia Romana, también era muy allegado a él, ¿no? Entonces, Maciel. A Maciel. Ok. Entonces, cuando muere Juan Pablo II, ¿qué pasa, güey? Se cae el mundo, güey, porque todos es Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y era real, güey. Sí. Juan Pablo II movía masas, güey. Movía montañas en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica imagínate en ese entonces, que hubiera existido en la Segunda Guerra Mundial, güey. No, pues es que ese capítulo ya nunca salió, pero de hecho después de la Segunda Guerra Mundial fue su peldaño para subir para subir hay una película que se llama Carol Voltigua y véanla, está muy cabrona. Muy buena. Fue su peldaño para subir al papado. Pero el tema es muere y ese encubrimiento de cierta forma, porque ya había justamente contestando tu pregunta, la congregación de escuela, la congregación para la escuela de la doctrina de la fe, que es la encargada de llevar todos estos asuntos, güey, estos asuntos de abuso sexual, de acosos, de estas conductas que son ilícitas dentro de la iglesia y además para los estados en donde se cometieron, evidentemente, y por los presbíteros que los cometieron en este caso, que son los padres, la llevaba Joseph Ratzinger, ¿no? El papa emérito en este entonces, hasta ahora. Y el papa, yo siempre que le preguntaban, oye, ¿qué pedo el caso Maciel? Oye, el padre, no, ahorita no, güey, ahorita no. Cuando estaba vivo todavía en vida, Juan Pablo II. Postmortem, Juan Pablo II, o sea, después de la muerte de Juan Pablo II,
en 2004 entra Joseph Ratzinger y todos dijeron, güey, ahora sí va con todo, güey, se va a ir, pero caer con huevos. Y de hecho sí fue una mano que castigó dura y un yugo cabrón para la iglesia porque desveló un chingo de mamadas. Vean la película de no Two solo Popes. Solo de Maciel, sino de un chingo de gente, de padres en Irlanda, en España, en Estados Unidos, que cometían ciertas conductas reprobables para la humanidad. Eso es un hecho para el mundo, cabrón. Como dice Javi, para los que no sabían, muchos de los que no saben, Ratzinger sigue siendo papa. Papa emérito quiere decir que renuncia voluntariamente al papado sin haber muerto, porque se supone que el papado se cae, se tira, se deja de ser cuando mueren y luego entran. Como lo sigue cuidando la guardia suiza y todo el pedo, güey. Totalmente, sí. No, está en la casa de descanso allá, ya. En Castel Gandolfo, Italia. Ok, ¿quiénes son los que castigan este tipo de actos? Eso lo que iba a decir es la denuncia, que es interna, comienza interna, por ejemplo, pon tú aquí en la de... Sin develarlo. No sé, en la parroquia de San Benito, aquí en Tlalpan, ¿no? Una madre así. Un padre literal comete un abuso, hay gente que ya sabe, etcétera, etcétera, y el código normativo de la iglesia, que redactado también por Escuela de la Fe, que tiene un nombre en latín muy fuerte, que pues, la neta no lo quiero decir porque hasta parece trabalenguas, pero lo que dice es que el jerarca tiene que ser enterado, el jerarca de esa iglesia, porque yo quiero saber, yo quiero entender que es el padre que está a cargo, y después, si él no puede con la investigación, se la delega a alguien más, pidiéndole ayuda a algún padre o a algún superior, y ahí empiezan las investigaciones. Son averiguaciones previas, digámoslo así, para saber cómo pasa. Y después se van haciendo investigaciones internas hasta saber la verdad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que yo creo que es la pregunta obligada dentro de la iglesia. Por ejemplo, lo que pasó con Marcial Maciel, que por eso también castigaron de tibio o de mano tibia a Benedicto XVI, que yo creo que está entre la espada y la pared porque la curia romana no lo quería, entre ellos Angelo Sodano, güey, que es el secretario de Estado que te digo que lo encubría un poquito y que era parte de la curia de... Sí, toda la culpa cayó Juan sobre Pablo II, de Juan Pablo II. Y no se lavó las manos, Él protegía. Benedicto. O sea, ¿pero por qué? Porque cargó todo el peso en su espalda, que muchos no saben eso. Dicen, es que es el peor papa, tiene cara de diabólico y pinche nazi. No, güey, nada que ver, cabrón. Nada que ver, si el papa Adintra del Vaticano, güey, es un güey de los mejores teólogos, filósofos que existen en la iglesia, de la historia de la iglesia. Y además es un güey muy cálido. Nada más que pues no era como Juan Pablo II que movía más, etcétera, etcétera, porque era más comunicativo. Él era más tímido. Su nacionalidad, güey. Su alemán. Nacionalidad, claro, güey. Sí, te hace ser un poco más frío de cierta manera, güey, pero si conoces a las personas, güey. Ahora solo estás viendo la portada, ¿no? Pero bueno, ya pasando a otra pregunta. Las repercusiones... No, a ver. Sí, por eso la repercusión, por ejemplo, en la de Maciel, que por eso no lo castigaron algunos, era como, güey, te separaban de ejercer el sacerdocio, güey, y te decían, güey, pues vive una vida de oración, purifícate, ya dejas de tener como de cierta forma, pues no puedes dar misas, no puedes confesar, no puedes nada, de ejercer el magisterio del sacerdocio no lo puedes hacer públicamente. Es casi como reclúyete y a la chingada, güey. Y al día de hoy yo tengo conocimiento de varios padres que cometieron estas conductas reprobables que están justamente aislados de la sociedad en centros, casi como si fueran como eran de readaptación social, ¿no? De reinserción social, güey. Como si fuera una cárcel, pero no, en un centro donde ellos, pues sí, tienen misa, tienen sus actos de piedad, etcétera, etcétera. Actos de piedad refiriéndome a oraciones, güey. O sea, no crean que... Se flagelan un pedazo. No, o sea, bueno, cositas así. Entonces, los recluyen. Ahora bien, eso pasa adintra iglesia, o sea, de que no los excomulgan, dependiendo la parte... La gravedad del caso. La gravedad del caso. Pero su historial. La tirada general es eso, o sea, recluirlos, aislarlos del magisterio. Y luego ya ad extra, si ya en el gobierno se lleva un proceso penal, pues lo que dicte Dios, cabrón. O sea, claro. Aquí es a todos por igual. Oye, a lo mejor esta es una pregunta un poquito más fuerte. Si quieres te puedes omitir de contestarla. ¿Sabes algo sobre el modus operandi de Maciel? ¿Cuál era o cómo procedía? Pues no sé, o sea, solo yo adentro de la Legión, yo sí voy a reconocer que la Legión de Cristo, hace poquito estaba hablando con un amigo y le dije, güey, hablando de este tema que lo voy a sacar en el podcast, no sé si sacarlo porque me da miedo, mucha gente me va a tirar mierda, pero la realidad es que la Legión de Cristo, muchos dicen que depende el árbol. Y si los frutos del árbol están podridos, güey, es que la obra es mala, ¿no? Y en este caso, la obra es buena, güey. ¿Sabes? O sea,
de un... Sí, bueno, de entrada a ti no te tocó, por eso también no sabes, o sea... No me tocó en los dos sentidos, o sea... No estás podrido, entonces por literal, eso... Sí. Ni en el acá, ni para allá, güey, o sea... Sí. Yo cuando entré ya estaba aislado en Estados Unidos, güey, y ya no lo vi, güey, me tocó, o sea, entré un año y él justo salió lo de, murió, Juan Pablo II y se fue con toda la putiza y él ya estaba aislado, güey, pero no me tocó en ninguno de los dos sentidos, o sea, simplemente sí era una figura muy endiosada dentro de la religión de nuestro padre y las cartas del fundador y te las ponían a leer y la formación humana y miren, y nos ponían videos de cómo había fundado el centro de Salamanca en España y cómo había fundado tal y cómo había ido a Roma y cómo tal. Sí, güey, era una persona eminente, güey. Tú decías, cabrón, yo quiero ser como ese güey, ¿sabes? Sí. Y al final del día rompías la congruencia porque, pues, una de las bases de la Legión de Cristo era el cristocentrismo. El Cristo al centro, siempre Cristo al centro. Él es el que debes de seguir, al guía, él es el tal. Pero al mismo tiempo, pues, tenías una figura de poder que no podía ser cuestionada por los mismos personas que estábamos internos, porque estaba siguiendo un camino hacia el sacerdocio, güey, y hacia la vida religiosa, y que había una cosa que ellos decían que no podías tocar, la maledicencia hacia los superiores, güey. No podías hablar mal de los superiores porque si no, ipso facto tenías un castigo, güey. ¿Sí me explico? No un castigo así de que pégate, no sé qué, pero sí era como, hermano, eso no se puede, la maledicencia no, es decir, hablar mal del superior, cuestionarlo, no se podía, güey. Y eso le daba mucho poder a las figuras autoritarias moralmente dentro de la legión. Y tú como niño de 15 años, si estabas en un seminario menor, pues sí, padre, sí. ¿Sí me explico, güey? Sí, como dicen por ahí, o sea, ¿quieres decepcionarte? Conoce a tu héroe lo suficiente, cabrón, ¿no? Bueno, no sé si vaya así, pero... Entonces, justamente cuando sales... Pero lo tienes enaltecido y de repente lo conoces... Te llega el putazo. Claro, cabrón. Que eso es lo que fue un cataclismo para la legión, porque de haber tenido 60 sacerdotes que se ordenaban al año en Roma... de que salían del Regina Apostolorum, que es un chingo, tengo entendido. Es un chingo, güey, que es el centro de filosofía y teología ahí en Roma, güey. 60 legionarios se ordenaban mínimo al año, de 91 para adelante, güey. Era un chingazo de vocaciones, pero un chingazo, güey. En la apostólica de primero de secundaria, tercero de secundaria, hasta prepa, éramos hasta 180 seminaristas, güey. Y luego para arriba, o sea, era un chingo. Hoy en día dices, no, pues que son 20, son 10, son 30, ¿sabes? O sea, fue un putazo. Entonces... el escuchar, oye, güey, este padre hizo esto, al principio cuando nos dan la noticia en comunicado que nos llega de Roma, o sea, del director general de la Legión, que en ese entonces era Álvaro Corcuera, que ya murió, pues, güey, te quedas impactado, güey, como, no mames, sí. Qué chingados, o sea, porque fíjate, es una pugna interior, güey, porque tú todo el tiempo viviste de además de güey, Cristo, tú vas a salvar almas, todo sea por la legión, la chingada de todo, pero también estaba la figura de Maciel, legionario de Cristo, bien vestido, saco, güey, peinado a la derecha, güey, no agarrabas el barandal cuando subías las escaleras, güey, comíamos con cubiertos, teníamos un manual de urbanidad, güey, que era el manual del carreño para comer, cabrón, nos daban clases de urbanidad y de oratoria para saber hablar, güey, o sea, todo era de tiende la cama, güey. Teníamos un horario de 7 a 9 de la noche corrido, sin un tiempo muerto, más que 15 minutos de tiempo libre para hacer pendejaditas y ordenar cosas. A la verga. O sea, no tenías tiempo para pensar, güey. Entonces, todo eso que te hizo ser una persona íntegra, formal, chingona, se te cae en 2 segundos, güey. Dices, verga, o sea, sí estoy aquí, pero a mí me gustaba lo que me enseñó, el modus vivendi que implementó Maciel en la Legión. Lo único que sí estaba culero, y esto sí se pasaron de reata, hay que decirlo, la neta, la privacidad sí se la volaban, güey, porque nos llegaban correos, y antes de que, los correos de nuestra familia, y antes de que nosotros los leyéramos, los leían los padres, güey. Ahorita ya no. No, ahorita ya no, pero por eso hablo. No puedes ni escuchar música. No podía escuchar música, no podía escuchar iPod, no podía nada, güey, no podía tener celular. O sea, literal, hasta parece una captación, güey. Hasta podrías decir que es captación de trata de personas, güey. Estos grupos corsetivos. Sí, o sea, literal, hay muchas cosas que sí era como, güey, no te podías tomar fotos con niñas. Si salías a la calle ibas de 2 en 2. O sea, había reglas muy marcadas que la iglesia, cuando se empezó a meter cómo vivíamos al interior la congregación religiosa, mandaron a un visitador de Roma, del Vaticano, para decir, güey, esto está de la verga, güey. O sea, qué chingón, sí, porque nos dio una pinche estructura, güey. Y nos dio una estructura para no salirnos de ahí, pero al mismo tiempo sí había cosas que había una coerción psicológica, cabrón. Sí, ¿Sí me explicó? Güey.
Por más, yo defiendo la Legión, nos dio un chingo de formación, hoy en día tengo hábitos de estudio, sé hablar, sé deportes, güey, deportes que nunca en mi vida me hubiera imaginado jugar, cabrón. Badminton. Polo, güey, la chingada. No es cierto, güey. Teníamos caballos, la chingada. El dueño del Excelsior y la chingada nos prestaba su rancho en Monterrey, ahí íbamos como... Eso sí, ¿no? Sí. sí, hijo de puta. O sea, sí había cosas que, güey, no dimensionabas. Les dan donas Krispy Kreme todos los perros días, pero eso porque lo conseguíamos, güey. Claro, güey. Eso es una Digo, es una política de la Es una política de Krispy Kreme de que las donas que no se venden ese día las regalan. Entonces, ¿qué hicimos? Llegó un buen legionario y dijo, oye, güey, yo conozco la política. Entonces, ¿qué pedo? ¿No quieres ser caritativo? ¿No quieres caritativo? Pues, obviamente deduces impuestos, la chingada, su puta madre, una obra de caridad, pues te conviene a ti y a mí, qué chingados, papi. ¿Sí me explicó, güey? Sí, claro. O sea, así son relaciones, güey. Son relaciones. Oye, ¿qué es lo más crudo y real que sepas sobre los casos de abuso, güey? O sea, entiendo que puede llegar a desde algo oral, güey, hasta la sodomía, güey, no sé, cabrón. Pues mira, yo de saber de contacto, de oídas, como dicen en derecho, testigo de oídas, ¿qué pasó, güey? O sea, hay muchos que sí dicen, no, güey, es que el Padre Maciel, pero a mí del Padre Maciel no, sino ya del interior, porque obviamente como toda institución humana que como bandera de enarbolamiento tienen la castidad, casi más bien como la castidad es, pues no, ya sabes, sí me explico, no tienes esposa, no puedes tener hijos, no puedes nada, tal. Claramente hay unos que no son llamados a la vocación del sacerdocio, güey. ¿Estás de acuerdo? Y que nada más están ahí porque los legionarios te decían, sí tienes vocación porque eres líder, sí tienes vocación porque eres líder. Que eso prevaleció mucho tiempo, güey. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas que llegaban sin tener a lo mejor vocación para poder llegar al sacerdocio, sino que simplemente tenían las actitudes que rodeaban al legionario, es decir, la buena habla, el ser deportista, el ser competitivo, el don de gentes, el poder predicar, el poder hablar, etc. Muchas cosas, güey, hacían que una persona supuestamente tuviera vocación. Y no, güey. Había personas que no tuvieran vocación y obviamente tenían desórdenes sexuales. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. A lo que voy es, no lo juzgo, güey, pero a la gente del interior una vez sí me tocó. Ya es cuando cayó sí, es una negligencia psicológica y lo que tú quieras y de institución religiosa. Porque entonces tienes un güey nada más ahí porque, pues, te trae números, güey, para traer más gente, para reclutar, ¿no? O sea, no seas cabrón, güey. ¿Sí me explicó? Hay otras cosas, güey. Sí. Entonces, en lugar de que les digan, ¿sabes qué, güey? No es tu camino, cabrón. Tú eres para el matrimonio, tú eres para otra cosa menos para acá. Pero es el querer tener números, el que somos legionarios de Cristo, somos casi 500 sacerdotes y 1500 seminaristas y, verga, pues es un chingazo, ¿no? Entonces, el afán por querer volverse la congregación más y más y más y más y más. A ver, tenías al padre Luis Garza Sada, que, güey, es de los Garza Sada de Monterrey, güey, que también ahorita lo sacaron paraísos fiscales, que según la Legión y la chingada, ya ni sabes. Qué desmadre, chingado, ¿no? Güey. Sí, güey. Pero es sacerdote, güey. Como en todas las instituciones grandes, no puedes controlar todo lo que pasa. Claro, pero el padre Garza Sada, que, perdón, que a lo mejor me estoy mamando, güey, Luis Garza, sí se llama Garza, Luis Garza. En lugar de ser el sacerdote, güey, se dedicó a ser empresario, porque toda su familia fue empresaria, güey, pues que al final él seguía de vicario de la iglesia, de la congregación. Y no, o sea, sí fue padre y todo, qué chingón, pero al mismo tiempo, güey, pues había mucho, pues yo creo que su familia sabía muchos intereses, dinero, etcétera, etcétera, y pues también a él todas esas circunstancias lo maleaban, güey. Claro. ¿No? Y entonces hacía que la Legión también siguiera un ritmo de casi de una empresa, güey. Pero a lo que voy, contestando la pregunta, yo que oí, güey, pues una vez un amigo después de que se desveló de lo de Maciel, se me dijo, güey, la neta es que yo sí voy a hablar, porque después de lo que salió yo no había hablado, o sea, yo no había dicho nada. Pero un padre en la apostólica, que es el seminario menor de los legionarios, una vez sí como que, no sé si me dijo, me intentó tocar o me tocó, güey, y pues tal, y yo le decía, no mames, o sea, yo no me la creía, porque a mí nunca me tocó, güey, o sea, las dos veces otra vez no me tocó, nada, güey, ya sabes, o sea. No le gustabas, güey. No, nada. Pinche narizón y orejón, güey, no mames. No es cierto, no. Pero, güey, lo tenía ahí guardado, perdóname. Pero fuera de pedo, güey, sí, era como, no, pues, güey, no. O sea, no había, o sea, a mí no me, literal, yo no viví eso. Yo creo que saber con quién. Cosas buenas. A ver, como todos los que son, victimarios, güey, analizan a sus víctimas, güey. Sí. ¿No? Sí, yo creo que sí. La neta, entonces, eligen al
a lo mejor al más débil en ciertos Y con las estructuras aspectos. que tenía de autoridad cada superior en la legión, era muy difícil que saliera a la luz. En el entonces, con la estructura que tenía la legión de no hablar mal de los superiores, de que no te podías comunicar con los hermanos de ciertas secciones, porque los de primero no se podían comunicar con los de tercero, etcétera, etcétera. Que a los padres siempre los veías para arriba. De un chingo de cosas, güey. De hasta de que los padres tenían un desayuno especial para ellos, etcétera. Toda esa repercusión psicológica de, güey, hermano se portó mal. A Dios, Dios le... En la noche no, cena pancho. No. Dios no le gusta que, no sé, que, por ejemplo, el silencio absoluto en las noches, que ya no podíamos hablar, era un diálogo con Dios que debías de tener, etcétera, etcétera. Si habló, te castigaban y afuera del dormitorio y la chingada. Cositas así, güey. Obviamente no podías hablar, te daba miedo hablar, güey. ¿Con quién lo hablabas? Si tú pensabas que el mismo superior era parte del sistema, ¿sí me explicó? Ese superior le iba a decir a su superior y ese superior había sido el que a lo mejor había abusado. Entonces, ¿cómo chingados, como un niño de 15 años a lo mejor, y ya poniéndolo hasta los 18 es una presión noviciado, psicológica muy fuerte. no puedes decirlo, es demasiado güey. peso sobre tus hombros. Es demasiado peso, güey. Ya hasta que te digo, llegó el cataclismo, llega lo de Maciel, se desvela y mandan un visitador del Vaticano a decir, oye, güey, también estos güeyes tienen derecho a tener más visitas al privacidad, güey. Tienen derecho a tener privacidad, que no les revisen sus correos, güey. Porque sí, les estás cuidando de que no les escriba ninguna niña de qué pedo, no sé qué, la chingada. Pero ellos también fueron, pero también, no mames. ¿cómo se dice? No criados, formados así, güey. Claro. ¿no? De cierta manera. Y no puedes tener tantas Entonces no lo veían como tan mal, de cierta manera. Hasta que se más bien estaban. Sí, exacto, hasta que se aperturó la libertad, el desarrollo de la personal del legionario. Yo creo que fue donde salió el boom. Ya lo dijo alguien. Como lo de las mujeres, güey. Cuando ya le pasó a una niña. Y le pasó a cientas, pero que ya. ¡Pum! Pero que ya alguien habló. ¿Habló? Sí, güey. Te sientes acompañado, güey. Te sientes acompañado y dices, ya no soy solo contra el mundo, güey. Si yo voy y le digo, me van a decir, estás pendejo, güey. ¿Sabes? Y pues escuela. Muy difícil, en ese momento, por eso también Benedicto XVI decía. Psicológicamente lo dicen, güey. Ninguna víctima, güey, quiere señalar a su agresor, cabrón. No, y más No, y menos en público, güey. Es lo que menos quieren. Pero. No nada más eso, sino en la iglesia. Bueno, yo te lo digo desde el contexto de la parte, por ejemplo, de tu cuate que te contó, güey. Claro. No, pero ya pasó mucho tiempo, güey. ¿No? Y ya está después de mucho tiempo. Desde el contexto de la iglesia. Ya no tienen credibilidad. Es desmoralizar a una institución que predica cosas buenas. ¿Sí me explicó? ¿Cómo yo voy a ir a darle en la madre a una institución que mueve masas y predica cosas buenas? Claro que te da miedo, güey. Y es más, Benedicto XVI, su temor, yo creo que también... Las redes sociales ayudaron también, su temor también fue de que cuando salió lo de Batilix y lo de el lobby gay y todas las cosas que se fueron abriendo, que hasta después ahorita con el actual papa ya es precursor hasta de que, güey, todos son hijos de Dios y la chingada, que es un papa más aperturado, menos censurador, menos conservador. Fue un shock para él. Yo no puedo llevar esto porque las bases de la iglesia antes eran estas, güey. ¿Cómo chingados yo...? Porque lo primero que le criticaban a Benedicto XVI cuando sale lo de Maciel, dicen los reporteros y la gente que seguía de cerca el Vaticano y las noticias del Observatorio Romano, es que Benedicto XVI en la conferencia del avión dice, no, chécate, dice, son muy tristes las eventualidades que pudo hacer un presbítero y un religioso y un sacerdote de la iglesia. Y dice el otro güey, fíjate cómo dice, es muy triste el actuar humano de un sacerdote y no dice, perdón por las víctimas, pobres víctimas. ¿Sí me explicó? O sea, Benedicto XVI, su peor error fue ver la parte del interior de la iglesia y no ver hacia la erosión humana que había causado, güey. Y cuando dejas de ver a las personas que yo creo que se alimentan la fe, yo creo que se arrepiente. Te chingas. No, claro que se arrepiente. ¿Por qué lo estaba viendo? O sea, me refiero de su crecimiento personal, güey. Se arrepiente de esa parte, de esa versión de él, güey. No de que se arrepiente como de, puta, yo voy a seguir siendo así, pero qué pendejo que lo dije en público. No, me refiero a que era yo un güey creo tan que sí se arrepiente yo creo que llevó las cosas tanto a la diplomacia que se olvidó de lo que realmente importaba, güey. ¿Sí me explicó? Sí. Porque al final los creyentes... Es un crack, güey. Es un crack. Pero los creyentes y los católicos son los que hacen que subsista la iglesia católica, güey. La iglesia católica son sus creyentes, no la institución, güey. Oye, ya para darle más fluidez y nada más últimas dos preguntas porque creo que ya se nos acabó el tiempo de hace rato. ¿Es una realidad los votos de pobreza, obediencia y humildad, güey? ¿O crees que se van perdiendo, güey, conforme vas avanzando en el escalafón, güey?
Bueno, primero ahí te voy a decir algo. Son votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Bueno, o sea, pero me refiero a esto de la pobreza. Te voy a decir algo. Yo creo que sí son reales. Cuando lo haces, tus primeros votos son después de los 2 primeros años de noviciado en el seminario mayor y empiezas tu vida religiosa, que es haciendo los votos. Los de pobreza, castidad y obediencia son reales cuando tú eres un soldado hecho y derecho que no tienes ningún rango, digamos así. Pero yo creo que cuando eres superior sí tienes ciertos privilegios un poquito más. ¿Se van perdiendo un poquito, no hasta no que se hayan perdido, sino que desde siempre, cuando vas subiendo de rango, te vas desviando del camino. Pues no es que, pero te haces más laxo, como que dices, pues puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo tal, soy superior, ¿sí me explico? O sea, como, pero eso no creo que sea nada más en la Legión, o sea, eso creo que es en todo escalafón, güey, ¿sabes? Pero al ser un voto, como yo siempre lo he dicho, tú, como sacerdote y como religioso, a través de esas virtudes y de esos votos, buscas la perfección. Pero la perfección es un acto en potencia. Nunca vas a llegar al acto. O sea, nunca vas a llegar al acto. Nada más, siempre vas a estar en potencia, en potencia, en potencia. Y a veces vas a caer, y a veces vas a subir, y a veces vas a caer, y a veces vas a subir. Nunca vas a llegar a que sea acto. Que la perfección no es acto. La perfección es potencia, potencia. Siempre estoy intentándolo. ¿Sabes? Nadie va a ser perfecto. O sea, aquí el chiste es que, como dice, voy a recordar una frase de la Legión, güey. No importa caer 1000 veces si se llama la lucha y no la caída. Es decir, hay que seguir chingándole y aunque caigamos 1000 veces, seguimos siendo humanos. Eso es lo que quiero decir. No importa que te caigas siempre y cuando te siempre levantes, y cuando le chingues, o sea, que de verdad sea una conciencia, a conciencia.